Porque como hijo de Dios, yo sé para dónde voy. Hay personas cuando no son hijos de Dios no saben para dónde van. Tú le preguntas a una persona, ¿qué va a pasar si muere? No sé qué hay al otro lado. Yo le puedo decir, yo sí sé lo que hay al otro lado. Yo voy a estar en una mansión. Yo no sé dónde tú vas a estar. Si vas a estar en un efficiency o te están comiendo los gusanos. Pero yo voy a estar con el Rey de Reyes, Señor de Señores, eternamente y para siempre. Y cuando tú entiendes eso, tu actitud cambia. Cuando tú entiendes el propósito que Dios tiene en tu vida, quién tú eres, tu actitud cambia. ¿Por qué cambia tu actitud? Ejemplo, hoy tuviste un mal día en el trabajo y tú dices, esto es pasajero, esto es temporario. ¿Tuviste problemas o estás pasando un momento en tu economía difícil o estás teniendo un problema con alguien? Lo primero que tú comienzas a pensar y a decir, bueno, no importa, porque como yo soy hijo de Dios y yo no me avergüenzo de este evangelio, Dios no se avergüenza a mí, por tanto a mí me dice la palabra que todo funciona para el bien del creyente. Sea bueno, sea malo, sea feo, sea lo que esté viviendo o esté pasando, todo funciona para mi bienestar. ¿Por qué? Porque al final del día Dios tiene el control de mi vida. Mira lo que nos dice, y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1, verso 14 al 17. Dice la palabra de la siguiente manera: a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciándoos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero vamos a enfocarnos en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos qué nos dice la Biblia? ¿Qué significa ese texto? Cuando muchas veces pensamos en poder, lo primero que pensamos es en magia. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor piensan en magia cuando piensan en poder? O sí, en Harry Potter, que voy a hacer un milagro, voy a hacer esto, voy a sacar un palito y voy a cambiar y voy a transformar las personas. Pero cuando dice la Biblia, porque es poder, no solamente se refiere a que tú puedes orar por los enfermos y van a ser sanos. Se refiere también al poder del conocimiento. Porque el conocimiento trae poder a nuestras vidas. Porque muchas veces no tenemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No es porque Dios no quiera darnos, sino porque no sabemos cómo alcanzarlo. ¿Y por qué no sabemos cómo alcanzarlo? Porque no tenemos el poder del conocimiento. ¿Y por qué no tenemos el poder del conocimiento? Porque a mí me dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios y Dios se la va a dar. En otras palabras, ¿quieres el poder del conocimiento? Pídele a Dios. ¿Quieres el poder del conocimiento? Lee la palabra. Mire, el pastor de mamá, Laureano Rojas, ese señor no sabía leer ni escribir. Él agarró su Biblia y le comenzó a decir a Dios, Señor, enséñame a leer. Él miraba y él decía, yo no entiendo nada, pero le comenzó a pedir a Dios y de repente comenzó a entender la palabra de Dios y comenzó a leer la palabra de Dios, al punto que aprendió a leer, imagínate, aprendió a leerla. Y él decía, yo le doy gracias a Dios que Dios me enseñó a leer la Biblia. Pero lo que no le pedí a Dios fue que me enseñe a escribir. No sé si me estás escuchando. Entonces dice, bueno, ahora le voy a pedir a Dios que me enseñe a escribirla también. Y llegó el punto que este señor, imagínate, este pastor, él se conocía la Biblia prácticamente de memoria. ¿Y por qué? Porque Dios le dio el poder. ¿Y por qué le dio el poder? Porque Él lo buscó. Porque el poder no está te lo voy a poner de esta manera, no está en tu economía, el poder no está en tus fuerzas, el poder no está en tu salud, el poder no está en las personas que tú conoces, el poder de Dios está en el conocimiento y la intimidad que tú tienes con Dios. ¿Y por qué muchas veces no se alcanza esa potencial? Porque limitamos el poder de Dios, porque sabemos más del mundo que de Dios. Sabemos más de la novela que de Dios. Sabemos más del vecino que de Dios. Sabemos el último chisme, pero no sabemos la última palabra que vino de parte de Dios. No sé si me estás escuchando. Entonces,
tenemos el poder de conocimiento de tontería, como dice la Biblia, que en los posteriores días va un comején de gente que quiere escuchar cosas, pero no está el poder porque no es el conocimiento de la palabra. No sé si me estás escuchando. Yo miré este quote y me gustó, me llamó la atención. Decían, gente, millonarios o sabios, no hablan de otra persona, hablan de ideas. Gente que están más o menos económicamente y medio sabios, hablan de simplemente de proyectos que quieren hacer pequeños. Gente que no son sabios y no tienen dinero, hablan de todo el mundo. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega el poder de ellos. Pero cuando tu enfoque no está en los de alrededor y tu enfoque está en Dios, es cuando tú vas a recibir poder. ¿Por qué? Porque a mí me dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué la palabra nos hace libre? Porque la palabra nos da conocimiento. La palabra nos enseña cómo romper cadenas. La palabra nos enseña cómo romper ataduras. La palabra nos enseña cómo salir de la depresión, de la soledad. La palabra nos enseña a aprender a ser manso y humilde de corazón. La palabra nos enseña a ser astuto, como dice la palabra. La palabra nos enseña en realidad muchas cosas que muchas veces no nos damos cuenta. Nos enseña cómo orar, cómo accesar el poder de Dios, cómo hacer milagros, cómo hacer prodigios, cómo recibir la bendición de parte de Dios. No sé si me estás escuchando. ¿Por qué? Porque entre más conocimiento recibes de la palabra, más poder vas a tener. Y vas a aprender a vivir por fe. Porque a mí me dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque ahora estás conociendo a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, tu vida siempre va a cambiar. Y cuando tú conoces a Dios, tú vas a accesar el poder de Dios. Mira lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 1, versos 26 al 31. Dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. En otras palabras, Dios no necesita que tú tengas un doctorado, 3 doctorados, 5 doctorados. A Él no le importa eso. Él no anda buscando gente sabia, sino gente dispuesta a aprender, gente dispuesta a ser obediente, gente dispuesta a preguntarle al Señor, Dios, enséñame, instrúyeme, prepárame. Porque muchas veces cuando tenemos muchas cosas aquí en la cabeza, no podemos recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras opiniones, nuestra creencia, lo que nosotros pensamos, lo que yo opino, lo que mi abuelita me enseñó, lo que mi tatarabuela hizo. Y Dios no anda buscando eso. Dios anda buscando, por eso que dice la palabra, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué dice la Biblia a los pobres de espíritu? Porque una persona pobre no tiene nada. Y si uno en su espíritu no tiene nada, ¿qué significa? Que es más fácil que Dios lo llene de su Espíritu Santo. Porque si yo estoy altivo en mi espíritu, yo no voy a recibir la unción de Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu espíritu? Sigue diciendo la palabra, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. A ver, ¿cuántos aquí eran santos antes de venir al conocimiento de Dios? Amén. ¿Cuántos aquí éramos necios? Amén. Y se metió en problemas, ¿verdad? Y bastantes problemas. Lo triste es que hay algunos que todavía son medios necios y no han aprendido. Es como cuando el niño le dice, no pase esa línea. Y la queda viendo y la contempla y la toca. A ver qué le pasa. Y cuando mire la vuelve a tocar hasta que la termina pasando. ¿Por qué? Porque lo primerito que le dijiste que no hiciera, lo hace. ¿Por qué? Porque son necios. Y hay algunas que todavía están probando, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú piensas, Señor? Si me doy una escapadita, me doy una vacación de la iglesia estos días, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Nada de vacation. Sino que dice la Biblia, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. En otras palabras, tú eres, imagínate, tú que conoces a Dios, tú eres más sabio que una persona que tenga 20 o 50 doctorados. ¿Por qué? Porque tú has entendido que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace. Y tú has entendido que tú necesitas un Dios que te dé la salvación, que te cambie, que te transforme. Pero muchas veces entre más conocimiento o más basura tengan en la cabeza, menos buscan de Dios.
Y dice, sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y los que no es para desechar a lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, que el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En el Señor. En otras palabras, el poder no está en tu conocimiento o en tu capacidad. El poder está en tu conocimiento y en tu relación con Dios. Encontramos a través de la palabra de Dios que cuando Moisés se acercaba más a Dios, su rostro resplandecía más, dice la palabra. Cuando hablaba cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un acercamiento a Dios, tu rostro va a cambiar. ¿A qué me refiero tu rostro? La gente va a decir, wow, yo miro a esa persona y tiene una cara de paz. Porque yo no sé si tú te has mirado una foto cuando estaba en el mundo, una cara ahí de demonio. Uno dice, uy, la sangre de Cristo. ¿Qué es esto? Dice, uy, qué feo que me miraba ahí. Yo me miro ahora y yo, ay, santo Dios, me miro mejor que cuando tenía 15 años. Véame, amor. ¿Por qué? Porque cuando conoces de Dios, tu semblante cambia. Tu manera de hablar cambia. Tu manera de pensar cambia. Tu manera de vivir cambia. En otras palabras, llega al punto que entre más tú te acercas a Dios, inclusive cuando alguien te habla algo negativo, tú comienzas a hablar algo positivo. Cuando alguien te habla en algo que imagínate, va a venir la recesión, vamos a quedarnos sin dinero, vamos a quedarnos sin trabajo, tú comienzas a pensar, no, hay alguien que siempre me está proveyendo. Él es el dueño del oro y la plata. Para Él no hay recesión en los cielos. En Él, cuando Él viene, Él da hasta que sobreabunde. Tu mentalidad cambia. ¿Por qué? Porque conoces el poder de Dios. Conoces el poder de Dios. Te pueden decir, viene un huracán y todo el mundo, no te estoy diciendo que no lo hagas. Están poniendo los shorts y poniendo esto, poniendo lo otro. Pero tú sabes que hay alguien que guarda tu casa. Tú sabes que hay alguien que guarda y cuida a tus hijos. Tú sabes que hay alguien que siempre te va a proveer y siempre te va a bendecir y siempre te va a estar cuidando, pase lo que pase, porque te vas a agarrar. Cuando dice la palabra, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un Dios todopoderoso a quien tú te le has acercado, que Él se ha acercado a ti también, que te está guardando, que Él te está protegiendo. Por eso no se trata de el conocimiento del mundo, sino el conocimiento de Dios. Porque cuando tienes el conocimiento, tienes el poder. Por eso Él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque cuando tú entiendes el poder de Dios, tú entiendes en realidad la autoridad que tienes. Tú entiendes la provisión que Dios te da. Tú entiendes cómo recibir las bendiciones de parte de Dios. Tú entiendes cómo recibir los milagros de parte de Dios. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer para que Dios te abra camino donde no hay camino. Es más, a mí me dice la palabra de Dios, imagínate, las riquezas del mundo son carga, pero las bendiciones que vienen de parte de Dios, las riquezas que vienen de parte del cielo son bendición, son paz, son tranquilidad, son gozo, son alegría. A mí me dice la palabra de Dios. Entonces cuando nos dice la palabra, imagínate, ahí mismo que nos gloriemos en el Señor, que no nos gloriemos en lo que yo tengo, me tengo que gloriar en lo que Dios está haciendo en mi vida. Mira lo que nos dice el libro de Daniel, capítulo 1, versos 19 al 20. Dice la palabra, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael. ¿Dónde está Misael? Tanto. Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Y mira lo que sigue diciendo. En todo asunto, ¿de qué? De sabiduría. A ver, vamos a leer. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Lo halló, ¿cuántas veces más inteligente? 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Imagínate. El rey Nabucodonosor agarra a Sadrach, Mesec y Abednego y Daniel y los pone. Que eran unos jovencitos.
no tenían conocimiento de astrología, no tenían conocimiento del mundo, pero sí tenían conocimiento de la palabra de Dios. Mas, cuando el rey Nabucodonosor habla con ellos, imagínate, se da cuenta que estos jóvenes que no tenían conocimiento del mundo, pero sí tenían palabra de poder, eran más sabios que todas estas personas que estudiaron toda su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos, no, yo tengo que aprender más del mundo. No, tú tienes que aprender más de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo las cosas funcionan diferente que en el camino de Dios. En el mundo te dan una cachetada y tú das 20. En el camino de Dios te dan una y tú pones la otra. En el mundo, imagínate, tu corazón está a tu mano izquierda, más en el camino de Dios dice que el hombre espiritual tiene su corazón en su mano derecha. En el mundo te dicen y te maldicen y tú maldicen mucho más que puedas hacer, más en el camino de Dios, cuando te maldicen, tú bendices a esos que te maldicen. No sé si me estás escuchando. Entonces el conocimiento que tú tienes del mundo va en contra del conocimiento y el poder de Dios. Por tanto, cuando nosotros tratamos de adaptar lo que nos dice el mundo, en el camino de Dios no nos sirve. ¿Y qué pasa? Quedamos en la misma situación y decimos, es que yo no entiendo, es que yo no sé por qué Dios no me bendice, es que yo no sé por qué Dios no me da tanto. Porque estás jugando con el poder del mundo y no estás accesando el poder de Dios. Pero cuando tú accesas el poder de Dios, imagínate, tu vida cambia, tus pensamientos cambian, las bendiciones de Dios cambian, porque tú te das cuenta. Porque cuando tú estás en el mundo, tú dices, voy a invertir tiempo para algo para que de esta manera me salgan las cosas bien. Pero cuando tú estás en el camino de Dios y tú te das cuenta, como mucha gente te puede decir, estás gastando tu tiempo en la iglesia, tú te das cuenta en el camino de Dios que este es el mejor tiempo que tú tienes. ¿Por qué? Porque este tiempo te está preparando para la eternidad, estar con Dios eternamente y para siempre. Y este es un tiempo que no es un desperdicio, sino que viene a ser una bendición. ¿Por qué? Porque te estás equipando para estar delante de la presencia de Dios. Por tanto, miramos a través de la misma palabra que dice que, imagínate, cuando este hombre Daniel, cuando este rey Nabucodonosor se le acerca a estos jóvenes, que cualquiera dice, los jóvenes son ignorantes, no saben mucho, ¿cierto o no? Porque los jóvenes todos lo saben y no saben nada. ¿Sí o no? Amén. Pero cuando hay un joven conocedor de la palabra, o un adulto conocedor de la palabra, lo que tiene es puro poder, unción, bendición que viene de parte de Dios. Porque imagínate, en el mundo nosotros trabajamos para el dinero, en el camino de Dios el dinero me trabaja a mí, porque el dinero es un mal amo, pero es un buen siervo, nos dice la palabra. Porque dice la Biblia que no podemos tener dos señores. No le podemos servir a dos señores. O le servimos a uno y despreciamos al otro, o despreciamos a uno y amamos al otro. En otras palabras, entendemos en realidad que tenemos el único y verdadero Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a Él si le servimos vamos a ver las bendiciones que vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque eso es poder. Poder es conocimiento, poder accesar el conocimiento de Dios, el amor y la gracia de Dios, haciendo lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Para qué? Para poder cumplir su llamado. No sé si me estás escuchando. Por eso que la Biblia es clara cuando nos dice que cuando Nabucodonosor llamó a estos jóvenes, eran una vez más inteligentes que ellos. ¿Cuántas veces? 10. Y no eran jóvenes que conocían la calle. Porque hoy en día, es que yo conozco la calle, yo me resuelvo en la calle. ¿Qué me importa a mí la calle? Yo lo quiero conocer al Rey de Reyes, al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué me importa a mí? ¿Por qué? Porque Dios me va a dar la sabiduría para llegar más largo con la sabiduría de Dios que con la sabiduría de la calle. David tenía sabiduría de la calle, no, tenía sabiduría de Dios, por tanto Dios lo llevó a un palacio. José no tenía conocimiento ni sabiduría de la calle, y miramos cómo terminaron sus hermanos con el poder que ellos tenían, de la envidia, del celo, imagínate, odiaban a su mismo hermano, que no llegaron a ningún lugar. Mas José era un joven íntegro que se guardó delante de la presencia de Dios, que cuando la esposa de Potifar se le desnudó, él salió huyendo porque él tenía el poder de Dios, el conocimiento de Dios. Por tanto, Dios lo llevó a un palacio.
Y por eso que muchas veces no llegamos hasta donde Dios nos quiere llevar. Porque usamos el poder del mundo, de la calle, de mi experiencia, y no el poder del conocimiento de la palabra. Por eso que dice la palabra que Dios escogió lo más vil, lo menospreciado, lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Porque los sabios nunca van a llegar hasta donde puede llegar un hijo de Dios. ¿Cómo sabemos del ADN? Un cristiano lo adivinó, no lo adivinó, lo miró a través de la misma Biblia. ¿Cómo sabemos que Galileo Galilei decía que el aire tenía peso? Porque lo encontró en el libro de Job. ¿Cómo sabemos que, imagínate, Cristóbal Colón sabía que el mundo era redondo? Porque la Biblia lo decía. En otras palabras, todos los misterios para el mundo entero, para todos estos científicos, no era nada delante de estos hombres que amaban y buscaban la presencia de Dios. ¿Cómo sabemos del átomo, cómo se explota? Porque el mismo Einstein lo descubrió a través del libro de Job. En otras palabras, todos estos grandes descubrimientos que encontramos y miramos hoy en día no fueron descubiertos por hombres que conocían del mundo. Eran hombres temerosos de Dios, que conocían la palabra de Dios, que accesaron el poder de Dios y accesaron la bendición de Dios y accesaron todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Y nosotros tratamos de imitar otras cosas y no imitamos lo bueno. Hay mucha gente que habla de Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Tú sabes quién es Rockefeller? Era un hombre temeroso de Dios. Solo sabemos que el hombre era dueño imagínate, de mucho kerosene, de gas. Pero no damos cuenta que el hombre era un hombre que le servía al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y su prioridad era predicar el evangelio y mandar más misioneros por el mundo entero que cualquier otra persona. Y él lo cumplió. No sé si me estás escuchando. Y él accesó el poder y la bendición de parte de Dios. Y Dios lo bendijo hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque así es como tú accesas el poder de Dios. Conociéndolo a Dios, teniendo una intimidad con Dios. Pero si tú no aprendes a accesar el poder de Dios, siempre vas a pasar pruebas, necesidades, dificultades. Siempre va a estar con la depre, siempre va a estar de aquí para allá corriendo, resolviendo, haciendo aquí, haciendo por allá, cuando Dios no quiere eso para ti. Dios quiere dar, dice la Biblia, hasta que sobreabunde. No te estoy diciendo que no vas a tener pruebas, porque sí vas a tener pruebas, pero tu mentalidad y la manera que vas a ver las cosas va a ser diferente, porque tú sabes que esa prueba no es para detenerte, sino que es para promoverte. Es otro paso más para llegar al propósito de Dios y al destino que Dios tiene preparado para ti. Póngase de pie en esta noche. Yo no sé cuántos de ustedes quieren accesar ese poder de Dios. Ponte a pensar, ¿qué es lo que tú lees más? ¿Qué es lo que tú escuchas más? ¿Qué es lo que tú lees y escuchas más? No, es que yo miro mucho Facebook y yo miro los textos bíblicos, yo miro las predicaciones. No. Tú no tienes que estar viendo muchas predicaciones, tú tienes que leer la palabra para accesar ese poder. Es que yo la leo y no la entiendo. No la entiendes porque no le has pedido a Dios entendimiento. Porque a mí me dice la palabra que el que esté falto de entendimiento, Dios se la dará. Tú quieres enseñarle a tus hijos el camino de Dios, instruye de acuerdo a la palabra. ¿Quieres ser bendecido en tu empresa o en tu trabajo? Hazlo de acuerdo a la palabra. ¿Quieres ser bendecido en tu matrimonio? Hazlo de acuerdo a la palabra. Todo lo que tú andas buscando está en la palabra de Dios. Cierra tus ojos ahí mismo y pídele a Dios: Señor, dame sabiduría para tu palabra. Bendiciones, familia. Yo sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.